hicieron la tarea que les dije, repasaron un poco acerca del curso de notariado 1. Bueno, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Que estaba revisando que enviaron unos mensajes, perdón, me enviaron un mensaje aquí en el... No sé quién es. ¿Sí alguien levantó la mano, jóvenes? Se me perdió. Bueno. Bueno, entonces sí hicieron la tarea, ¿verdad? Sí traen los conocimientos, como les indicaba el día viernes, este es un curso muy importante, porque si ustedes traen los conocimientos básicos del notariado 1, pues se les va a facilitar mucho este curso. Ahora bien, si les costó un poco acerca de todo lo que el contenido del curso de notariado 1, pues sí les recomiendo que hagan todo lo posible por realizar un repaso. Ahí ustedes vieron la definición acerca de lo que es el derecho notarial, qué es el notario, cuál es el legal. Acá en Guatemala, que nos regula todo lo relacionado al notario o a los instrumentos públicos, ¿verdad? Ustedes vieron todos los principios acerca, los principios, las características que tiene el derecho notarial, ¿qué otras cosas vieron? Los requisitos que se necesitan para poder ser notario y ejercer la profesión acá en Guatemala, ¿verdad? Etcétera, etcétera, qué es el protocolo, la definición de eso ustedes lo vieron, y entre otras cosas, que me imagino que eso ustedes lo tienen claro, los principios y las características que tiene el derecho notarial. Permítanme, jóvenes, porque estoy revisando y que están solicitando autorización. Bueno, ahora bien, pues ya derivado de todo el contenido, pues nos toca que empezar a ver acerca del instrumento público, que esa es una definición que ustedes ya pudieron. Permítanme, jóvenes. Me deja pasar de diapositiva. El instrumento público. Ahora bien, yo les hago la pregunta, ¿qué es instrumento público en general para ustedes? O un instrumento, ¿qué es un instrumento? Porque podemos decir que también hay instrumentos musicales, instrumentos, etcétera, etcétera. Ahora bien, pero en general, la palabra instrumento significa que es un objeto fabricado, o es un objeto que se va formando por combinaciones, por una combinación de piezas que sirve para realizar un trabajo o una actividad, ¿verdad? En ese sentido, pues el instrumento público etimológicamente viene del latín instruere, que significa instruir. En sentido general, significa escritura o un documento, ¿verdad? Para algunos legisladores, eh, la palabra instrumento público, pues, tienen distintos significados. Doctrinariamente se les conoce, para unos autores lo reconocen como documento público y el instrumento público. Ahora bien, el documento público, perdón, este es el que realiza cualquier funcionario con fe pública, ¿verdad? Entonces, ojo, ustedes no se tienen que perder en este sentido. El documento público es el que autoriza cualquier funcionario que posee de fe pública. Ahora bien, el instrumento público, pues este es
un documento autorizado por un notario, ¿verdad? Este instrumento público únicamente puede ser autorizado por un notario, por supuesto, a requerimiento de la parte interesada, en el cual se hacen constar declaraciones que tienen validez entre los participantes y ante terceros, en el cual por la intervención del notario se tiene como ciertos y sirven de prueba en conjunto en juicio y también fuera de un juicio, ¿verdad? Eso es el instrumento público. Ahora bien, la finalidad del instrumento público son tres. Dentro de ellas podemos señalar que el instrumento público, la primer finalidad tenemos como servir de prueba preconstituida, ¿verdad? Y eso donde nosotros lo encontramos regulado. Acá en Guatemala, ¿en qué legislación, jóvenes? En el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Artículo. Si alguien tiene el Código Procesal Civil y Mercantil ahí, por favor. Para que vayan participando, jóvenes. ¿Qué Solo artículo, uno. licenciado? Ahí, eso les pregunto. Artículo 186, veamos, por favor, ¿le pueden dar lectura? 186. Uh-huh. Artículo 186. Autenticidad de los documentos. Por favor, léelo, la lectura. Dice, los documentos autorizados por notario, por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efecto frente a terceros desde la fecha en que se hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizarlos por notarios, o legalizados por notarios, perdón. Ok, muchas gracias. Si se dan cuenta, tiene su finalidad de que sea, que se redacte un instrumento público, ¿verdad? Y como lo indicaba, lo decía el compañero en ese artículo, ahí está el fundamento legal de la prueba legal o tasada, como se le llama. Entonces, ahí ustedes pueden ir marcando, ¿verdad? Anoten. Entonces, la primera finalidad de un instrumento público, pues es ese, ¿verdad? Que tiene, nos puede servir de prueba preconstituida. La segunda finalidad es para dar forma legal. En vista de que el contrato inicia verbalmente, es decir, que después de ponerse de acuerdo con las condiciones, el trato queda hecho. Y en el instrumento público, con la presencia y autorización del notario, se le da la forma legal al mismo, especialmente cuando la legislación pide una determinada forma, como en este caso, ¿verdad? A nosotros, nuestra legislación nos indica cuáles son esos requisitos esenciales y formales que debe de contener un instrumento público, ¿verdad? En los casos, como por ejemplo de los contratos solemnes y que deban de poseer un registro en la propiedad o cualquier otro registro, pues se refiere a que debe de contener estos requisitos. ¿Por qué? Porque si no posee o hace falta uno de los requisitos formales que establece nuestra legislación, pues van a ser rechazados, ¿verdad?
El tercero es para dar eficacia al negocio jurídico. Acá completa los fines del instrumento público. Además de la forma y de la prueba, la eficacia se obtiene por la participación del notario, porque es él quien va a dar esa fe pública, ¿verdad? Por la validez que la ley le otorga al instrumento público. Se recuerdan que nosotros los notarios poseemos de esa fe pública. ¿Y quién es la que nos da esa fe pública, jóvenes? ¿El Estado? Muy bien, gracias, Seri. Exacto, es el Estado el que nos da esa fe pública, ¿verdad? La cual nosotros tenemos, poseemos de dicha fe para poder celebrar instrumentos públicos, también como documentos notariales, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora bien, los caracteres del instrumento público. Estos caracteres se entienden como un conjunto de circunstancias o rasgos con que una cosa se da a conocer, distinguiéndose de otras cosas. Como por ejemplo, dentro del instrumento público, acá poseemos, como les indicaba, específicamente se individualizan varias características, dentro de las cuales tenemos fecha cierta, que la fecha cierta, solo en el instrumento público podemos tener la certeza de que la fecha del mismo es rigurosamente exacto. Y los efectos que de esta se exceptúan excepcionalmente, pueden reproducirse, son innumerables y son valiosos. Acá es bien importante, este es un requisito muy esencial, el cual se encuentra tipificado en el artículo 29 del Código de Notariado, jóvenes. Lo que sí les pido es de que su código, recuérdense que siempre lo tienen que tener a la mano. Mejor si poseen el código físico para que ustedes vayan haciendo sus anotaciones, ¿verdad? Entonces, les decía, la fecha es uno de los requisitos de cuales se encuentra contemplado en este artículo, el 29. Ahí dice que debe contener el número de orden, porque recuérdense que al momento de redactar un instrumento público no solo lleva la fecha, ¿verdad? Lo primero es el número, y eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo las partes de la escritura pública, para poderles ir mostrando a ustedes cuáles son las partes, ¿verdad? Pero les decía, las características que hacen distintos son la fecha cierta, ¿verdad? Que eso es muy importante que debe contener. Como siguiente punto, la garantía. La garantía, el instrumento autorizado por el notario tiene el respaldo estatal. En nuestra legislación produce fe y hace plena prueba, ¿verdad? Como lo indicábamos anteriormente. La credibilidad. El instrumento, por ser autorizado por quien posee la fe pública, es creíble para todos y contra todos, ¿verdad? Esto en la credibilidad, a veces nosotros como notarios, pues si somos requeridos por las partes y nos indican que quieren celebrar un instrumento público, pues nosotros tenemos la obligación de solicitar a las partes que ellos presenten los documentos con los cuales pretenden acreditar, ¿verdad? Ponerlos a la vista de los notarios para que nosotros, al momento de celebrar o de redactar, perdón, ese documento, pues demos esa fe, ¿verdad? Entonces, por eso es de que el Estado a nosotros nos confiere esa fe pública para poder celebrar todos estos instrumentos. A veces sucede de que por no pedir, no tener a la vista algunos, los documentos necesarios para poder llevar a cabo la celebración de un instrumento público, pues ahí es donde ya vienen los problemas, ¿verdad? Ahora bien, la
firmeza, la irrevocabilidad y la inapelabilidad, mientras el instrumento público no sea redarguido de nulidad, va a estar firme, ¿verdad? Acá, si alguien no está conforme, una de las partes no está conforme, pues puede solicitar la nulidad de ese instrumento público, ¿verdad? Y pues al no existir un superior jerárquico al notario, pues acá definitivamente es donde queda fuera la inapelabilidad, porque no puede ser apelable porque el notario no tiene un superior jerárquico y tampoco puede ser revocable, ¿verdad? Al momento de celebrarlo, pues se tiene que celebrar y si no están de acuerdo, pues tienen que hacer uso de, debe de ser redarguido de nulidad. Y la ejecutoriedad, en virtud de que el instrumento público puede ser utilizado como un título ejecutivo, ¿verdad? Por eso tiene esta característica. Y por último tenemos la seguridad, fundamentada en la colección de los instrumentos en el protocolo, pues es el instrumento original que va a quedar en el protocolo, ¿verdad? Al momento de celebrar un instrumento público, pues ya se van archivando ahí conforme los números y se van a ir guardando, coleccionando de forma el protocolo, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos con los caracteres. Permítanme, jóvenes, que tengo varios alumnos que... Ahí está. Es que tengo ese problema, no he podido comunicarme con los ingenieros, pero sí voy a solicitar qué es lo que está pasando, de que a veces no los deja, tienen que solicitar a ustedes ese permiso para poder ingresar. A ver, Eric Pérez. Licenciada, disculpe, es que se tienen que matricular primero en Classroom para que les dé la entrada directa, creo. Ok, gracias. O sea que no están directamente, no, el enlace no lo tienen directamente de Classroom, ¿verdad? Porque yo en la plataforma de Classroom generé el enlace y pues ya me imagino que a ustedes les llegó el correo de eso. Bueno, gracias, Eric. Ahora bien, continuamos con el valor del instrumento público. El instrumento público posee de dos tipos de valor. El primero es el valor formal y luego el valor probatorio. El formal, ¿por qué? Porque este se refiere a la forma externa o el cumplimiento de todas las formalidades esenciales y no esenciales que establece el Código de Notariado, ¿verdad? Ya les mencioné algún artículo ahí. Y ¿te vas con tu papi y al baño o quieres que yo te lleve? ¿No qué? ¿No te va a ir? por favor, jóvenes, les encargo ahí los micrófonos. Bueno, les indicaba, el valor formal, esto se da cuando se refiere a la forma externa o el cumplimiento de todas las formalidades esenciales y no esenciales. Y el valor probatorio es en cuanto al negocio que contiene internamente el instrumento público, ¿verdad? Que eso es lo que va a dar validez, nos va a servir como prueba. Por eso tienen estos dos valores y tienen que ser complementados. Ambos, ¿verdad? El formal, porque si no posee de todas las formalidades, pues no nos va a servir como valor probatorio. Ustedes me van indicando si les va corriendo las diapositivas, jóvenes, por favor. Sí, licenciada, efectivamente. Okay, gracias. Bueno, las clases de instrumento público. Doctrinariamente encontramos dos clasificaciones, que la primera se denomina principales y secundarios, y la otra es dentro del protocolo y fuera del protocolo.
Las principales, estas se refieren a las que van dentro del protocolo como condición esencial de validez. Y las secundarias son los que van fuera del protocolo. La clasificación que acá en nuestra legislación guatemalteca pues tenemos es los que se le denominan los que van dentro del protocolo y fuera del protocolo. Dentro del protocolo en Guatemala encontramos la escritura pública, por ejemplo, el acta de protocolización y las razones de legalización. Las que van fuera del protocolo se refiere a todas las actas notariales, las actas de legalización de firma y las actas de copia de documentos. Cuando hablamos de una escritura pública que va dentro del protocolo, ¿ustedes me podrían mencionar alguna, jóvenes? ¿Cuál se les viene a la mente? ¿Qué tipo de escritura pública se les viene a la mente? Una compraventa, Ligdo. Muy bien, gracias. A ver, Luisa, ¿quién más? Arrendamiento. Muy bien. ¿Qué más? Constitución de sociedad anónima. Una donación. Muy bien, gracias. Sí tienen. Ustedes ya están expertos acá, ¿verdad? Exacto. Cuando hablamos acerca de escritura pública, como lo indicaban, pues son de las que van dentro del protocolo. Escritura pública de compraventa, una escritura de compraventa de bien, porque recuérdense de compraventa, nos podemos referir a varios términos, ¿verdad? Pueden ser de inmuebles, compraventa de inmuebles, de otras cosas, de vehículo. Ahora bien, les hago esta pregunta. ¿Será que si la compañera Luisa Fernanda le solicita al compañero Carlos Shilog que le realice la venta de un arma de fuego, ¿será que esa va dentro del protocolo o fuera del protocolo? ¿En qué clasificación lo utilizarían ustedes? Dentro, ¿Por qué, Carlos? porque es una compra-venta. Muy bien, gracias, Carlos. A ver, Andrea, cuéntame. Porque se debe registrar en la DIGECAM. Muy bien, gracias. Exactamente. Porque tiene un registro y aparte de así lo establece la ley de armas y municiones, ¿verdad? Que la compra y venta de armas pues debe de ser por medio de un instrumento público, que sería por medio de una escritura pública. Ahí es donde se realiza la compra-venta de armas de fuego. Entonces, ustedes ahí, al momento de que empecemos a ver la estructura de la escritura pública, pues ahí vamos a ir viendo qué tipos de escrituras son, ¿verdad? Aparte de la compraventa, lo que uno tiene en común, o lo que conoce en común, ¿verdad? Las compraventas. Ahora bien, en conclusión, podemos indicar que las escrituras públicas, en las escrituras públicas se celebran todo lo que tiene o posee o que tiene como efectos secundarios o requisitos posteriores el registro, todo lo que se registra, ¿verdad? Van a ir dentro de una escritura pública. Perdón, ¿alguien levantó la mano? ¿O no? Yo creo que solicitaron ingresar. Bueno, ¿verdad? Ahora bien, el acta de protocolización. ¿Qué va en el acta de protocolización? ¿O por qué un acta de protocolización va dentro del protocolo? ¿Por qué consideran ustedes? Sin miedo, no tengan pena de hablar. Vamos rompiendo el hielo, jóvenes. Licenciada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo lo que entiendo es que
son algún tipo de documento que, en este caso, algunos que provengan del extranjero y para el fin es darle validez a ese documento acá en Guatemala. Ok, muchas gracias. ¿Qué más? A ver, Luisa Fernanda tiene levantada la mano. Buenas noches, Linda. Yo entiendo que van en el protocolo porque se protocolizan, entonces a la hora de hacer eso se incluyen dentro del protocolo. No estoy tan segura si como atestados o como actas de protocolación. No sé si saben ahí. Muy bien, gracias. A ver, Luis David. Buenas noches, licenciada, porque según la ley del organismo judicial indica de que se debe de protocolizar. Asimismo, existe la obligación notarial de dar aviso al Archivo General de Protocolos. Muy bien, gracias. Exacto. Las actas de protocolización, ¿verdad? Estas van dentro del protocolo porque si bien es cierto, se realiza un acta, pero como hoy tienen también registros o hay que dar avisos, deben de insertarse en el instrumento público. Entonces, por eso es de que se les denomina actas de protocolización y que van dentro del protocolo. Ejemplo común, los que están casados. Actos de matrimonio. Exacto. Y así sin ganas, ¿verdad, Eric? No estoy casado, pero sí es eso. Ah, bueno, yo creí que sí estabas casado. No, todavía Bueno, no le digo. ok, Muerte gracias. segura. Licenciada, ¿los poderes o mandatos? Muy bien, los mandatos también van dentro del protocolo. ¿Por qué? Porque se celebran en un acta y deben de ir, se deben de insertar, ¿verdad? Entonces, luego ahí en el protocolo, las hojas, ahí es donde se realiza la protocolización, ¿verdad? De estas actas que se han celebrado. Entonces, como ejemplo, tenemos el acta de matrimonio, el mandato, los documentos provenientes del extranjero también, ¿verdad? De que van dentro del protocolo. Y por último, también tenemos las razones de legalización. Acá es donde yo les pregunto, ¿ustedes consideran, me imagino que ustedes siempre han necesitado alguna legalización o algo así, consideran que acá en la legislación guatemalteca las razones de legalización de firma sí se respeta, que vaya dentro del protocolo? ¿Les hago esa pregunta? Solo uno, por favor. Todos quieren hablar. Licenciada, comúnmente no se adhieren al protocolo. Me he dado cuenta de que varios notarios, por cuestiones de costos, no lo hacen. Ok, muy bien. Gracias, Luis David. No tengan pena de hablar, jóvenes. Me gustaría escuchar a los que sí laboran con notarios. Me gustaría escucharlos. ¿Cuál fue la pregunta, Ligda? Disculpa. Que si las razones de legalización de firma acá en nuestra legislación, los notarios sí incorporan dentro del protocolo estas razones de legalización. Ahorita analizo la pregunta, Ligda. Licenciada, ¿Sí? buenas noches. Buenas noches. Sí tiene que realizarse, pero la mayoría de notarios no lo hace. Muy bien, gracias, Eugenia. Exacto. Si se dan cuenta, en el código, en nuestro código, sí es un requisito y es una obligación poder hacer las razones de legalización. Sin embargo, a veces por tiempo o por costos o no sé, etcétera, etcétera, es que no se realiza tanto en la práctica. Ahora bien, yo les hago esta pregunta. Si en el Archivo General de Protocolo ustedes como notarios son citados
bueno, pues compadecen a la cita que les ha realizado para la revisión de su protocolo del año pasado, ¿verdad? Entonces, ¿será que el Archivo General de Protocolo sí puede tener el control de eso o no? Ya en la práctica. Yo pienso que no. ¿Por qué crees que no, Eugenia? Yo trabajo con notarios y porque las legalizaciones que hacen son muy confidenciales y no hacemos la razón. Muy bien, Pero gracias. al momento de que les toca al notario, por ejemplo, ir a presentarse al archivo, no les dicen nada por eso. Exacto, gracias. Sí, porque ¿cómo les van a preguntar si no existen? Acá es donde se da la buena fe, ¿verdad? Que tienen las personas que revisan el protocolo. ¿Por qué? Porque están confiando. Ellos únicamente vienen y revisan el protocolo, todas las escrituras que fueron celebradas, todo lo que consta ahí, ¿verdad? Que tenga todos los requisitos. Pero ¿cómo saberlo? Ellos no lo van a saber. Si bien es cierto, los notarios todos realizan actas de legalización de firmas, actas de copias de documentos, pero únicamente por confianza el notario las redacta, ¿verdad? Pero imagínense la cantidad de los notarios de actas que realizan de legalización de firma y tanto de documentos, tal vez a veces lo hacen, como decían, por costos o por tiempo, no lo sé, la verdad que ignoro eso, pero es muy difícil que alguien les pueda venir y decir por qué usted no contiene o no tiene acá razones de legalización, ¿verdad? La mayoría de notarios creo que no lo hacen. Y hay otros notarios que, por lo tanto, no les gusta hacer actas de legalización de firma ni de documentos porque tienen que realizar esa razón de legalización, ¿verdad? Entonces, es bien complicado. A ver, Eric. Licenciada, si no estoy mal, la razón de legalización, ahí se pone qué fue lo que nosotros legalizamos, valga la redundancia, qué contrato fue lo que hicimos, con quiénes, fecha y lugar. Muy bien, gracias, Eric. Si quieres, vámonos a leer el artículo 59, por favor. Alguien que si lo tiene en la mano, que lo lea. Yo acá lo tengo en la mano, licenciada. Ok, léelo, por favor. Si se dan cuenta, no son cuestiones doctrinarias, sino que nuestro código nos lo establece. Por favor, da lectura. Dice artículo 59 del Código Notariado. De cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término que no excederá de 8 días, haciéndolo constar fecha y lugar, nombre y apellido de los signatarios, descripción breve y substancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que legalizan, con indicación del valor, números y quinquenios de las hojas de papel sellado que estén escritos, tanto el documento como el acta de auténtica o mención de la clase de papel en que se estén escritos. Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario. Licenciada, por así mi opinión, eso sí debería eso sí debería ser en todos los documentos que hagan los notarios. Ok, gracias, Eric. Exacto. Como les decía, no me lo estoy inventando yo, tampoco los autores, son cuestiones doctrinarias, sino que sí está en nuestro código de notariado. Sí se encuentra tipificado. Entonces, lo tendríamos que hacer, todos los notarios, todas las legalizaciones, pero a veces, imagínense si la compañera Eugenia Calderón al día realiza 50 actas de legalización de firmas, por ejemplo. Todo eso diario tendría que irlo a realizar. Y si se dan cuenta, también establece un plazo nuestro código.
Establece el plazo que dice que no se deben que no exceda de 8 días, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, siguiendo el orden. Sin embargo, yo creo que esto también a uno en la práctica como notarios nos da un poco de problemas, porque al momento de realizar la legalización, las razones de legalización, y también están realizando una compraventa en una escritura pública, entonces ahí pueden tener confusión, ¿verdad? Por eso acá en notariado, al momento de que ustedes salgan a ejercer esta profesión, tienen que tener mucho cuidado, jóvenes, ¿verdad? Porque no se va a celebrar una escritura pública, por ejemplo, voy en la número 8, la que celebré el día de hoy, pero la del día de mañana yo le voy a poner número 7, ¿verdad? Son cuestiones que sí se tiene que tener mucho cuidado al momento de celebrar o redactar un instrumento público. Ahora bien, esos son de los que se encuentran dentro del protocolo, ¿verdad? Los que van dentro del protocolo. Ahora los que están fuera del protocolo son todos los documentos notariales que realiza el notario o que elabora el notario, como por ejemplo las actas notariales, dentro de las actas notariales, ¿me pueden mencionar una? Porque hay muchas, son muchas actas notariales. Actas de nombramiento de auxiliares de comercio. Muy bien. Declaración jurada. Muy bien, las comunes, ¿verdad? Ustedes, las que le solicitan a uno cuando ustedes están solicitando empleo. Las del día a día. Exacto, son tantas, ¿verdad? Actas notariales. También están las legalizaciones de firma, ¿verdad? Y las actas de copias de documentos. A veces cuando necesitamos que nos legalicen, por ejemplo, los títulos, que es requisito, ustedes están realizando un trámite, pues ahí se va, ¿verdad? Y entonces estos son los que se encuentran fuera del protocolo. Tal y como les explicaba, el artículo 59 sí nos indica de que se deben de las actas, se deben de realizar esas razones de legalización e incorporarlas dentro del protocolo, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? No sé si tienen alguna duda por el momento o vamos bien. Vamos bien, Ligda. Ok. Aparte de todo esto también se debe de tomar en cuenta que el notario no solo celebra o elabora todos esos documentos, sino que también se realizan los testimonios, o sea, ahí sí que son las obligaciones posteriores después que de una elaboración de una escritura pública. Los avisos, las certificaciones, entre otros. A eso también se le puede, doctrinariamente se le llama, tiene la categoría de instrumentos públicos. También se les reconocen como documentos notariales, como les indicaba. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna duda. Yo creo que el día de hoy sí se incorporó, creo que la mitad de alumnos, porque el día viernes creo que llegamos a 125 compañeros y el día de hoy tenemos 201 alumnos conectados. A ver, Luis Fernando. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Solo quería preguntarle por qué motivo las que van fuera del protocolo. ¿Por qué motivo van fuera del protocolo? No lo logré escuchar o no lo comprendí. Ahora, las que van dentro del protocolo, entendí yo que es porque tienen un registro, ¿verdad? Pero las que van fuera, ¿por qué motivo? Me gustaría saber, licenciada. Ok, muy bien. Vean, las que van fuera del protocolo son porque se realizan o se redactan en un documento, en hojas simples, en hojas de papel bond, ¿verdad? Por eso se dice que van fuera del protocolo. Ahora bien, cuando hablamos que van dentro del protocolo,
que eso yo les voy a traer otro día las hojas de protocolo, me imagino que la mayoría las conoce, y para las que no los conocen, pues ahí se las voy a traer. Los que van dentro del protocolo son los que se elaboran dentro de esas hojas de protocolo. Un acta notarial no puede, por ejemplo, de declaración jurada, no se puede celebrar dentro de una hoja de protocolo, ¿verdad? Porque aparte de él, no posee ningún registro. No sé si me explico, Luis. Sí, licenciada, comprendido, muchas gracias. Ok, de nada. A ver, Eric David. No, licenciada, solo una característica nada más que nos habían así dicho anteriormente. Ajá. Todo lo que se refiere a escritura pública va en hoja de papel protocolo. Y todo lo que se diga acta notarial va en hoja de papel simple. Exactamente. Pero bien, si se recuerdan, les explicaba que a ver, les voy a poner nuevamente la presentación. Acá está. Que las actas de protocolización, esas sí se deben de incorporar dentro de las hojas de protocolo. ¿Por qué? Porque pues hay que dar avisos, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que se celebra o se elabora en una hoja de papel bond normal, pues esta acta sí debe de realizar la protocolización. ¿Por qué? Porque se dan avisos, ¿verdad? Entonces se debe de incorporar, transcribir dentro de las hojas de protocolo. Entonces, si bien es cierto, se celebran algunas actas, como les explicaba, no se deben de incorporar dentro del protocolo, pero otras que sí son necesarias. Entonces, en conclusión, todo lo que se celebra, lo que va dentro del protocolo de las escrituras públicas son las que tienen registros, ¿verdad? Y las que se deben de dar avisos. ¿Me explico? No sé si les queda claro, porque también tenemos, como les decía, actas notariales que van, el matrimonio, el acta de matrimonio, ese se elabora en una hoja de papel bond. ¿O ustedes lo han realizado directamente en una hoja de protocolo? No, líquido, solo en papel bond. Exacto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado. Tomar en cuenta lo que tiene registro y los instrumentos que también se deben de dar avisos. Los instrumentos que tienen obligaciones posteriores, ¿verdad? Que eso es todo lo que va en el protocolo. Todo lo que ustedes van a celebrar dentro del protocolo, a redactarlo, pues debe de tener un aviso, ¿verdad? No es de que ustedes solo van a redactar y ya, no. Entonces, es todo lo que lleva registro y también los que tienen obligaciones posteriores, como por ejemplo de registros, ¿verdad? En este caso, el vivo ejemplo es el mandato y el acta de matrimonio. No sé si les queda claro. Todo claro, líquido, muchas Sí, gracias. licenciada, lo explicó muy bien, gracias. Ok. Bueno, jóvenes, entonces sean bienvenidos. Les voy a dar la bienvenida a los compañeros que se acaban de integrar. Sean bienvenidos. Mi nombre es Jenny Corado. Yo les voy a estar impartiendo el curso de Derecho Notariado 2. Ya el día de hoy arrancamos ahí con el contenido. El siguiente día ya vamos a ver los elementos del instrumento público, ¿verdad? ¿Quiénes son esos sujetos que intervienen al momento de elaborar los instrumentos públicos? Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a la clase. Teodoro, Lorenzo, por favor. Sí, licenciada, muy buenas noches. ¿Me escucha, licenciada? Sí, sí, lo escucho. Buenas noches. Dice que yo tengo una duda. ¿En qué momento se puede hacer una escritura haciendo transcribir, la transcripción de una escritura? ¿En qué momento se puede hacer? ¿Eso es legal o no es legal? ¿En qué momento se puede transcribir una escritura? Por ejemplo, de un bien inmueble, ¿en qué momento se puede hacer la transcripción de una escritura pública? Recuérdense que nosotros los notarios, para poder celebrar o elaborar un instrumento público, debe de ser a requerimiento de parte.
todo lo que el notario va a hacer constar, tienen que estar las partes presentes, ¿verdad? Si tú en este momento vienes o vas a la oficina de la compañera Andrea Lucía, vas en conjunto con el compañero Eric, porque quieren realizar una compraventa, ¿verdad? De un bien inmueble. Entonces, ustedes se abocan a la oficina de la compañera para que les puedan celebrar, ¿verdad? Ustedes llegan con el consentimiento de ambas partes. Tiene que ser a requerimiento, jamás el notario va a venir y lo va a hacer él, siempre tiene que ser a requerimiento de parte y que las personas estén presentes, ¿verdad? A veces en la práctica por la confianza que se tiene con el notario, por eso es de que al momento de que ustedes van a solicitar o necesitan una escritura pública, entonces ustedes lo que tienen que hacer es, primero, se abocan con el notario de su confianza, ¿verdad? Les llegan a expresar la voluntad que ustedes quieren realizar una compraventa de un terreno, entonces entregan los documentos del bien inmueble, entregan sus documentos de identificación, porque ese es un requisito y es una obligación que nosotros como notarios tenemos que hacerla, ¿verdad? Pedirles el documento de identificación. ¿Por qué? Porque si tú llegas y me dices, quiero realizar una compraventa acá con el compañero Eric, pero si no les pido un documento de identificación, ¿qué me va a hacer constar o qué fe voy a dar yo que es tu DPI, ¿verdad? Si no me lo pones a la vista. Entonces, esas son cuestiones muy importantes que los notarios deben de tener. Por eso es de que la mayoría al momento de celebrar una compraventa, ¿no? De cualquier tipo, se abocan con los notarios de confianza. Entonces, si ustedes le tienen confianza o van con un notario que no tienen confianza, pues entonces ahí tienen que redactarlo en el momento, en presencia de ustedes, ¿verdad? No sé si me explico, no sé si aclaré tu duda. Fíjense que no mucho me quedó claro. Por ejemplo, yo como notario vengo y hago un instrumento público y solo plasmo la firma y mi sello y lo ingreso al registro de la propiedad. ¿Eso es correcto? No, ¿O tiene que redactar el documento, ¿verdad? Sí, correcto. En Por presencia ejemplo, de las partes. se llene todos los requisitos, pero Ajá. al final del instrumento público solo mi firma lleva. ¿Eso es correcto para poder ingresar al registro de la propiedad? Tiene que llevar la firma de ambos, tanto el comprador como el vendedor. Y de último, ¿quién es el que da la fe, verdad? ¿Ante mí? Entonces, ahí firma el notario. Luego ya se viene y se realiza, ahí ya vienen las obligaciones posteriores, ¿verdad? Se realiza el testimonio especial y el primer testimonio, que el testimonio especial es con el que ustedes van a registrar esos documentos, van a ir a registrar esa escritura, ¿verdad? Y el otro va a ser para poder registrarlo, dar aviso al registro respectivo para que hagan la anotación de la compraventa que se realizó. ¿Me explico? Ahora bien, si solo lo firma una de las partes y el otro no, pues dudo mucho que se los vayan a recibir. O bien puede ser de que se le pasó, ¿no? Ya no llegó a firmar el vendedor, ¿verdad? Pero sí dio, el notario emitió el primer testimonio y el testimonio especial. Entonces ahí es donde ya vienen los problemas, ¿verdad? Porque ya el vendedor o la otra parte viene y va a solicitar la nulidad de ese instrumento público y ahí ya son temas específicamente judiciales en lo que se va. No sé si logré explicar darte respuesta a tu pregunta. No mucho, licenciada, pero la otra duda que tengo es, por ejemplo, ¿es legal que yo vengo, que ingreso la escritura pública al registro de la propiedad con una fecha diferente? Por ejemplo, yo ingreso una escritura con fecha de hoy
luego, cuando yo ingreso nuevamente esa escritura, que es, sí, la escritura al Archivo General de Protocolos, ¿le puede cambiar yo la fecha? ¿Es correcto? La fecha del testimonio, de los testimonios, ¿te refieres Sí, tú? correcto, Porque, al que va al Archivo General de Protocolos. Sé que, por ejemplo, la escritura pública yo lo hago hoy, pero cuando yo lo envío al Archivo General de Protocolos, le pongo otra fecha. ¿Es correcto eso? ¿O tiene que llevar la fecha que lo estoy ingresando al registro de la propiedad? en unos casos sí es la fecha que lo ingresan, ¿verdad? Que dan el aviso, porque recuérdense que en el testimonio especial, más adelante ustedes lo van a comprender más cuando empecemos a redactarlo. Ahí se coloca la fecha del día que se está realizando. Lo ideal y lo legal es de que se realice en el mismo día que se está celebrando la compraventa, ¿verdad? Que se está elaborando. Pero la fecha en que se presenta, la fecha que lleva los testimonios, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque recuérdense que ustedes lo que están haciendo valer es la celebración del instrumento público, que es lo que vale, ¿verdad? Entonces, sí. No sé, yo creo que tu pregunta te la voy a ir aclarando ya al momento de que empecemos a redactar los documentos. Va. Muchas gracias, licenciada. Le agradezco mucho. Vaya, no tengan pena. Sí, yo creo que todas esas dudas van a ir surgiendo al momento de que ya ustedes empiecen a elaborar cada uno de los instrumentos públicos, porque sí me costó un poco entender tu pregunta, pero espero de que sí te haya aclarado un poco. A ver, Brenda. Buenas noches, licenciada, con una consulta. Con respecto al acta de representación legal, por ser un documento que va inscrito ante el registro mercantil, es un documento que va adentro del protocolo, ¿verdad? Exacto. Un documento así como privado, por ejemplo, un reconocimiento de deuda, ese no va dentro del protocolo, ¿verdad? No. Porque no se va a inscribir a ningún lado, es un documento privado entre particulares, digámoslo así. Exactamente, son documentos privados. Ese se puede hacer en cualquier momento, por ejemplo, si se solicitara hoy un documento con fecha del año pasado, ¿se podría hacer eso? No. Aunque no lleve protocolo. Más no. que todo porque se debe trabajar correctamente, ¿verdad? Exactamente, es que vean, uno como notario, por eso les indico, o sea, si tú vienes conmigo y me dices, mire, ¿será que me puede realizar este instrumento, un acta notarial, pero con fecha del año pasado? Yo no te lo voy a hacer, porque recuérdense que uno da fe de lo que a uno le están pidiendo en el día, ¿verdad? Si bien es cierto, ese es a requerimiento de parte, pero yo no puedo celebrar algo del año pasado que tal vez ni siquiera estuve en el país en la fecha que tú lo querés. No sé qué finalidades. El notario, ustedes como los futuros notarios tienen que ser un poco desconfiados, ¿verdad? Entonces, eso sí no es legal que se pueda hacer. Sí, es que a veces lo hacen como que para decir que esa deuda tiene algún documento de soporte, digámoslo así. Entonces, para reconocer algo que entre, digamos, socios o algo, ¿verdad? Que se deben, pero no tienen ningún documento, solo un cruce de algún pago o algo así, ¿verdad? Sí. Pero de ahí, por eso lo hacen, ¿verdad? Que cambiándole fecha y como no se protocoliza, entonces se aprovechan de esa forma. Sí, exacto. Como les digo, no se debe, pero a veces lo hacen, ¿verdad? Entonces, sí. Ustedes tienen que ir tomando nota de las cosas buenas, ¿verdad? Porque si no, de verdad, jóvenes, hay tantos casos que de verdad a veces por hacer favores o otras cosas se pueden meter a problemas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes siempre deben de guiarse por la legislación, por lo que establece el Código de Notariado, ¿verdad? Lo que se puede hacer, se hace, y lo que no, pues. ¿Y hay perdón, licenciada, ¿y hay alguna manera en cómo comprobar que un documento fue hecho de esa forma o no hay nada? No, porque
A menos de que, por ejemplo, el caso que te di, ¿verdad? De que tú digas, investigues, el ejemplo que yo te puse, ¿verdad? Bueno, te elaboro ese documento, el acta, pero da la casualidad que yo no estaba en ese país, entonces tú podrías solicitar un registro migratorio para poder demostrar de que yo no estaba acá, ¿verdad? En esa fecha que yo supuestamente elaboré ese tipo de acta. Pero como les digo, o sea, hay cuestiones que no se deben de hacer, jóvenes. Entonces ustedes tienen que hacer lo correcto, ¿verdad? Porque para eso están estudiando. Uno se debe de basar en lo que dice la ley, nuestro código de notariado. Así que, jóvenes, pues Gracias, Lita. vamos a quedar, de nada, Brenda, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy para que les dé tiempo de poderse conectar y estar puntuales en la próxima clase. Nos vemos el día viernes. Que pasen feliz noche y excelente. Feliz noche, licenciada. Gracias, Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Lick.